Buenos días a todos, mi nombre es Leandro Poser, formo parte del Comité Científico de CONAREC y quiero darles la bienvenida al segundo podcast del año a cargo de nuestra sociedad, invitando a grandes expertos en distintos tópicos para charlar de distintas áreas dentro de la cardiología. Antes que nada, quiero invitarlos a disfrutar de este y de nuestros otros podcasts que ya hemos realizado y que realizaremos durante lo largo del año. Los mismos van a estar disponibles en nuestras redes sociales. Pueden entrar a la página oficial de CONAREC, pero también pueden encontrar el acceso a los mismos dentro de nuestra página de Instagram y nuestro acceso vía Twitter. El día de hoy nos acompañan el doctor Facundo Balzano, miembro del Comité Científico de CONAREC, y nuestra invitada especial, la doctora Pilar Escribano, quien es coordinadora de la Unidad Multidisciplinaria de Hipertensión Pulmonar en el Hospital 12 de Octubre. Ella nos está hablando, lo vamos a entrevistar, siendo ella recién, digamos, de España y nosotros aquí de Argentina, así que es una reunión muy especial. Antes de iniciar con esta entrevista, nos gustaría dar lugar a una residente, Florencia Koenig, que nos va a dar una pequeña presentación acerca de las generalidades y el manejo de la hipertensión pulmonar. Buenos días, mi nombre es Florencia Koenig, yo soy residente de cardiología del Hospital San Bernardo en la provincia de Salta y hoy les voy a dar una pequeña introducción sobre hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una entidad clínica producida por diferentes enfermedades y se caracteriza por el desarrollo de cambios tanto moleculares o anatómicos en la circulación pulmonar que conlleva a un aumento en las resistencias vasculares pulmonares. Uno de los principales avances del último Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar ha sido relacionado con el cambio en la definición hemodinámica de esta entidad. Desde el primer simposio mundial se había definido como un aumento en la presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, y este punto de corte ha permanecido invariable a lo largo de estos años. Pero, a partir de los resultados de un estudio publicado con más de 1000 personas sanas, se objetivó que la presión arterial pulmonar media normal es de 14 milímetros de mercurio, independientemente de la edad, el sexo y la raza. Si a este límite se le suman dos desviaciones estándar, se concluye que para la definición hemodinámica, el límite de la presión arterial pulmonar media es de 20 milímetros de mercurio, medida mediante cateterismo derecho, en reposo y realizado en decúbito supino. Sin embargo, este parámetro no sería suficiente para definir la enfermedad vascular, ya que puede estar elevado por otras causas, como ser un incremento del gasto cardíaco o un aumento de la presión de enclavamiento pulmonar, por lo que se decide incluir al valor de la resistencia vascular pulmonar en la definición de todas las formas de hipertensión pulmonar precapilar. Y este valor permite discriminar una elevación de lo que es la presión de la arteria pulmonar media debida a una enfermedad vascular pulmonar de aquellas que son debidas a un aumento de la presión de enclavamiento pulmonar o del gasto cardíaco. Y además es fundamental para poder diferenciar entre la hipertensión precapilar de la poscapilar. En el sexto Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar, que se realizó en el año 2018, se ha establecido la definición hemodinámica de hipertensión arterial pulmonar como una presión de la arteria pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, con presión capilar pulmonar normal, o sea, menor a 15 milímetros de mercurio, y elevación de las resistencias vasculares pulmonares mayores o iguales a 3 unidades Wood. Por supuesto que los valores tanto de la resistencia vascular pulmonar y de la presión de enclavamiento pulmonar cambian en la hipertensión postcapilar y mixta, y esto se debe a que la hipertensión precapilar es debido a un aumento de las resistencias al flujo sanguíneo de la arteria pulmonar proximal a los capilares pulmonares. En cambio, la postcapilar es debido a un aumento tanto de la presión o de las resistencias al flujo sanguíneo, pero distal a los capilares pulmonares. En cuanto a la clasificación, tenemos 5 grupos. El primero es la hipertensión arterial pulmonar, el segundo, la hipertensión secundaria a cardiopatía izquierda, el tercero, secundaria a enfermedades pulmonares o hipoxia, el cuarto por enfermedad tromboembólica crónica y otras obstrucciones de las arterias pulmonares, y el quinto por mecanismos desconocidos o multifactoriales. Por supuesto, cada una de estas tienen distintas prevalencias, pero como podemos ver, el segundo grupo es el más frecuente. En cuanto a la fisiopatología,
Como todas las arterias, la pared de la arteria pulmonar está compuesta por una capa externa de tejido conectivo, matriz extracelular y fibroblastos, una capa media formada por células musculares lisas y una capa interna de células endoteliales. El remodelado vascular se encuentra principalmente en las arterias musculares distales, pero las arteriolas de menor tamaño también presentan afectación en pacientes con hipertensión pulmonar, observando pérdida y obliteración de estas mismas. Las manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial pulmonar son el resultado de una reducción en el área de la sección transversal de las arterias pulmonares, determinado por la combinación de diferentes mecanismos patogénicos en los que se incluyen la vasoconstricción, trombosis, inflamación y el remodelado de la pared de la arteria pulmonar. Entonces, en aquellos pacientes que presenten factores de riesgo con una predisposición genética, se va a producir una injuria vascular que va a continuar con un desbalance entre la vasoconstricción y vasodilatación, predominando por supuesto la vasoconstricción con la proliferación endotelial. Además se va a producir inflamación con activación plaquetaria que nos puede llevar a una trombosis. Todo esto va a promover la hipertrofia del músculo liso vascular con el consecuente remodelado vascular pulmonar. A nivel molecular, las vías patógenas que determinan el desarrollo de la hipertensión arterial pulmonar no se conocen completamente. Todas las terapias aprobadas para el tratamiento de esta entidad se dirigen a una de las tres vías relativamente bien caracterizadas, que son la vía de la endotelina, el óxido nítrico y la prostaciclina. Sin embargo, una multitud de otras vías moleculares se han implicado en la patogenia y una predisposición genética combinada con factores ambientales, como ya vimos, puede estar involucrado en las terapias iniciales de esta enfermedad. Estas tres vías son las que van a determinar lo que es el desbalance entre los agentes vasoconstrictores y vasodilatadores, produciendo la disfunción endotelial. Para el diagnóstico se sustenta sobre todo en la conjunción de síntomas y los resultados de diferentes pruebas complementarias que nos van a permitir no tan solo confirmar el diagnóstico, sino también caracterizar la etiología y la gravedad. Vamos a tener tres pilares para poder realizar el mismo, que van a ser los síntomas, el examen físico y los hallazgos en el ecocardiograma. En cuanto a los síntomas de la hipertensión pulmonar, son bastante inespecíficos, incluyen la disnea, el dolor torácico y el síncope, lo que hace que el diagnóstico se demore en muchos casos. También pueden aparecer tos y hemóptisis en casos asociados a otras patologías. En cuanto a los signos asociados más frecuentes, son la palpación del latido cardíaco a nivel parasternal izquierdo o subsifoideo por la hipertrofia del ventrículo derecho, un refuerzo del segundo tono, la presencia de un tercer tono y el soplo pansistólico de insuficiencia tricuspidia y diastólico de regurgitación pulmonar. Ya cuando tenemos signos de disfunción avanzada del ventrículo derecho, van a aparecer la ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y edema. En cuanto al electrocardiograma, puede proporcionar algunos datos indirectos con signos de crecimiento de cavidades derechas, como ser un eje derecho, la rotación horaria, ondas P prominentes, ondas R altas o depresión del ST en cavidades derechas. Por supuesto que un electrocardiograma normal no nos va a excluir el diagnóstico de hipertensión pulmonar. En cuanto a la radiografía de tórax, los hallazgos típicos son el aumento del tamaño de las arterias pulmonares centrales. Ya cuando tenemos dilatación del ventrículo derecho, lo vamos a observar en fases más avanzadas con un aumento del índice cardiotorácico. En cuanto al ecocardiograma, nos va a permitir realizar distintas mediciones, sobre todo parámetros relacionados con la arteria pulmonar, parámetros relacionados con el ventrículo derecho, con la vena cava inferior y la velocidad pico de regurgitación tricuspidia. Entre la velocidad pico de regurgitación tricuspidia y otros signos de hipertensión pulmonar, podemos clasificar a estos hallazgos en una probabilidad baja, moderada o alta para hipertensión. Pero, ¿cuáles son estos otros signos que nos podemos encontrar en el ecocardiograma? Bueno, en los ventrículos vamos a hacer las mediciones en relación del diámetro basal y del aplanamiento del septum interventricular, que nos va a hablar de un aumento de las presiones del ventrículo derecho. En la arteria pulmonar, el tiempo de aceleración de salida del ventrículo derecho, la velocidad de regurgitación pulmonar diastólica y el diámetro de la arteria pulmonar. Y por último, el diámetro de la vena cava inferior con el colapso inspiratorio de esta misma y el área de la aurícula derecha.
En cuanto al cateterismo cardíaco, nos va a permitir medir los parámetros diagnósticos, como ser la presión arterial pulmonar media, la presión de enclavamiento pulmonar y las resistencias vasculares periféricas. Parámetros pronósticos también, como el índice cardíaco, la presión en aurícula derecha y la saturación venosa de oxígeno, y calcular gradientes que permiten clasificar a la hipertensión pulmonar como pre o poscapilar. En cuanto al algoritmo para el diagnóstico de hipertensión pulmonar, vamos a iniciar con nuestro paciente, los antecedentes, los signos, los síntomas, las pruebas de laboratorios que tengamos, y como lo más importante, vamos a solicitar un ecocardiograma en donde vamos a obtener una probabilidad baja, intermedia o alta. En aquellos pacientes que presenten una probabilidad baja para hipertensión pulmonar en un ecocardiograma, tenemos que considerar otras causas o llegar a hacer algún seguimiento. Y para aquellos pacientes que consideren una probabilidad intermedia o alta, como primera medida vamos a solicitar un centellograma ventilación-perfusión para hacer un screening de enfermedad tromboembólica crónica. Si este nos da negativo, vamos a considerar enfermedades del corazón izquierdo o enfermedades pulmonares, que como habíamos visto en un principio, estas son las más frecuentes. Una vez que tengamos hecho el diagnóstico, vamos a derivar a nuestros pacientes a un centro de mayor experiencia. En este centro de mayor experiencia vamos a revisar el centellograma BQ para el diagnóstico de enfermedad tromboembólica. Si este presenta una alteración en la perfusión, vamos a hacer el diagnóstico de esta misma y vamos a continuar con ese otro algoritmo. Y si estos pacientes presentan una perfusión completamente normal, vamos a continuar la evaluación de nuestros pacientes con un equipo multidisciplinario, en donde vamos a realizar un cateterismo cardíaco derecho para hacer el diagnóstico de la hipertensión pulmonar y la caracterización para poder clasificarla. Una vez clasificada, vamos a iniciar el tratamiento. Para iniciar el tratamiento tenemos distintos fármacos. Estos fármacos, como habíamos visto un poco en la fisiopatología, el desequilibrio que producen los mediadores vasoactivos tiene un papel fundamental en el desarrollo y la progresión del endotelio de las arterias pulmonares, y actualmente existen tratamientos en estas tres vías de actuación sobre la función endotelial, como habíamos visto, las vías de las prostaciclinas, las vías del óxido nítrico, que están infraexpresadas en el paciente con hipertensión arterial pulmonar, y la vía de la endotelina, que se encuentra sobreexpresada en estos pacientes. Entonces vamos a tener antagonistas de los receptores de la endotelina, antagonistas de las prostaciclinas y agonistas del receptor de prostaciclinas, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y estimuladores de la guanilato ciclasa, que intentan corregir las alteraciones en estas vías, por lo que van a ser los grupos farmacológicos que tenemos disponibles para el tratamiento. En cuanto al algoritmo que vamos a hacer de tratamiento, una vez confirmado nuestro diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, vamos a realizar el test de vasoreactividad en aquellos pacientes que presenten una hipertensión arterial pulmonar idiopática, hereditaria o inducida por fármacos. En aquellos que nos den como vasoreactivos, vamos a iniciar el tratamiento con bloqueantes de los canales de calcio, y en aquellos pacientes que nos figuren como no vasoreactivos, vamos a poder clasificarlos en un riesgo bajo, intermedio o alto. ¿Y a qué nos referimos con esta clasificación de riesgo? Bueno, en el año 2015 las guías europeas, tanto de la Sociedad de Cardiología como de la Sociedad de Neumonología de Hipertensión Pulmonar, recomiendan una estratificación del riesgo que solo incluye variables modificables, clasificando a los pacientes en bajo, intermedio o alto riesgo en función del pronóstico al año. Y esta escala incorpora parámetros tanto clínicos como funcionales, en ejercicio, la función del ventrículo derecho y algunos parámetros hemodinámicos. Entonces, en aquellos pacientes que presenten un alto riesgo, vamos a iniciar un tratamiento combinado, pero incluido con un análogo de las prostaciclinas. En aquellos pacientes que presenten un riesgo bajo o intermedio, vamos a evaluar si es que iniciamos el tratamiento con monoterapia o terapia combinada. Luego de 3 a 6 meses de tratamiento vamos a volver a reevaluar a nuestros pacientes para saber si continúan o si es que modificaron este riesgo. En aquellos que continúen con un riesgo bajo, vamos a seguir haciendo evaluaciones cada 3 a 6 meses, y en aquellos que se encuentren en un riesgo intermedio o alto tenemos que indicar la triple terapia.
Luego de 3 a 6 meses ya con triple terapia vamos a volver a evaluar a nuestros pacientes y si es que siguen encontrándose en un riesgo intermedio o alto ya con una terapia médica óptima, tenemos que pensar en referir a nuestros pacientes para trasplante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Florencia, excelente presentación y ahora vamos a dar lugar a nuestra entrevista. ¿Cómo le va, doctora Esquivano? Bienvenida a nuestro segundo podcast del año. Pues un placer para mí estar compartiendo este rato con vosotros. Bueno, le agradezco mucho la idea de esta sesión para todos los residentes y los doctores que nos estén acompañando. Es simplemente preguntarle a la doctora acerca de ciertos tópicos, ciertas preguntas, ciertos interrogantes que tenemos hoy en día dentro de la hipertensión pulmonar y especialmente, gracias a su experiencia, tratar de despejar algunas de nuestras dudas. Nos gustaría iniciar un poco esta entrevista hablando acerca del diagnóstico de hipertensión pulmonar. Es bien sabido que en NISA 2018 se dieron nuevas recomendaciones en cuanto a lo que es el punto de corte de la presión media de la pulmonar a 20 milímetros de mercurio para realizar el diagnóstico. Le queríamos preguntar, ¿usted cree que en las próximas guías europeas estas nuevas recomendaciones de NISA se van a plasmar como nuevas indicaciones en el diagnóstico? Bueno, realmente lo que va a pasar lo veremos en septiembre. Están ya a punto de publicarse las nuevas guías europeas, nos va a tocar esperar muy poquito. Pero lo cierto es que las cosas se están moviendo en esa dirección. Se había adoptado una actitud defensiva, un poco para evitar el sobrediagnóstico de hipertensión pulmonar, porque de sobras es conocido cuáles son los límites de los valores superiores de la normalidad, tanto en la presión pulmonar media como en las resistencias vasculares pulmonares. Y bueno, allá en el año 98 subieron esos valores a 25 y todos seguimos con 25 porque es el punto de corte que se ha utilizado de manera sistemática, en el que se han hecho todos los ensayos clínicos y a partir de donde nosotros conocemos cuál es la historia natural de la enfermedad. Entre 20 y 25 no tenemos ni idea. Primero, es extremadamente difícil conseguir diagnosticar a un paciente con 20 o 22 milímetros de mercurio. Muy difícil. En el eco no tenemos puntos de corte que nos permitan encontrar a pacientes que tengan ese punto, o sea, ¿qué velocidad tricúspide coges? Todo está pensado para los 25, por decirlo de alguna manera. Y después realmente los síntomas de la hipertensión pulmonar son proporcionales a la gravedad hemodinámica. Con lo cual va a ser muy difícil que de repente se nos ocurra que alguien pueda tener hipertensión pulmonar con muy poquita gravedad hemodinámica. Básicamente, a donde sí que vamos a ir va a ser a diagnosticar pacientes con estos grados leves de hipertensión pulmonar en pacientes de alto riesgo para el desarrollo de hipertensión pulmonar. El paciente con esclerodermia, que en gran medida es el que todo el mundo tiene en su corazón cuando se ha intentado mover los puntos de corte. El paciente portador de mutaciones genéticas, que sabemos que está en riesgo de desarrollar la enfermedad. Y luego está todo el ámbito de la tromboembólica crónica o de la trombosis crónica de arterias pulmonares, la enfermedad que puede tener o no hipertensión pulmonar en reposo. O sea, ha habido varios elementos que han sido como hormiguillas que nos han generado disconfort y que nos han obligado a decir, bueno, vamos a tener que movernos de donde estábamos. Tenemos que asumir lo que es patológico y lo que no es patológico. Ahora bien, entre 20 y 25 no tenemos información de historia natural. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que esclarece un poco el panorama en cuanto a este sentido. La respuesta, supongo que, como dice usted, la tendremos en las nuevas guías y espero que, sea cual sea la decisión que nos tome, nos ayude a mejorar el diagnóstico y el manejo precoz de nuestros pacientes. Así que bueno, quería hacer la segunda pregunta a nuestro miembro del comité científico, Facu. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctora, por brindarnos su tiempo para responder los interrogantes que se nos presentan generalmente en la práctica. Le quería preguntar, nosotros generalmente utilizamos los scores para poder ver el pronóstico que va a tener el paciente, cuál puede llegar a ser su evolución en la hipertensión pulmonar. Queríamos saber qué valor le da usted a los scores que utilizamos en hipertensión pulmonar.
Bueno, los scores en hipertensión pulmonar son como un listín telefónico. Tienes una cantidad de score que puedes usar el que quieras, porque están dentro de los scores europeos. Puedes utilizar la metodología del Compera, la metodología francesa no invasiva. Dentro del REVEAL está el REVEAL 2.0, el REVEAL Little. Y te diré una cosa, un secreto, nunca coinciden. O sea, tú coges la misma población y le aplicas los distintos scores y no te sale igual. Y no te creas que la diferencia es pequeña, ¿eh? No. Una de las cosas que yo creo que es más importante es que tú analices qué tipo de población tienes. O sea, una cosa que debemos de empezar a pensar es que la hipertensión pulmonar con el paso del tiempo se ha hecho muy heterogénea en términos de edad, sexo y comorbilidad. En Alemania, por ejemplo, el registro Compera tiene pacientes añosos y con muchísima comorbilidad. El registro español son pacientes todavía de edad media, de 50 y pocos. Pero es que en Alemania nos estamos yendo a los 70 años. Entonces, realmente, pues también cuando uno quiere utilizar un score derivado de un registro concreto, también tiene que pensar cómo son mis pacientes, a quién se parecen más, porque claro, si yo voy a utilizar puntos de corte que se utilizan en el ensayo clínico Compera con una población 20 años más joven, me voy a quedar corta con el test de 6 minutos. Entonces, lo más importante para mí es ser sistemático, es decir, más que el punto de corte exacto, porque ya digo que tiene mucha influencia por las características específicas de la población que yo tengo en mi consulta, lo que tengo que ver es la evolución. O sea, es cierto que en el test de 6 minutos hay puntos de corte que son innegables. O sea, si yo no consigo que mi paciente camine más de 440 metros, voy de ala, porque eso es lo mínimo y de ahí para arriba. Cuanto más joven es mi paciente, más tiene que caminar y no me tengo que quedar confortable si una chica de 20 años camina 450 metros. Está caminando muy poco. Y probablemente a un paciente de esas características tengo que pensar en que tengo que valorar la capacidad de esfuerzo de una manera más completa, con una ergospirometría, etc. O sea que dentro de que es bueno conocer los scores, porque te ayudan un poco a ser también tú sistemático. Por ejemplo, a mí del REVEAL Little 2.0 ese, me encanta que sigan manteniendo la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Yo es una cosa que utilizo siempre. A mí cuando alguien me dice, tengo un paciente con hipertensión pulmonar que está muy malo, digo, dime la tensión y la frecuencia cardíaca. Con eso me están diciendo mucho. Igual que hacemos en la embolia de pulmón. Si el paciente está hipotenso, tengo un problema. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca superior a los 90 latidos por minuto, tengo un problema. Y si tienen las dos cosas, el problema es muy grande. Y fíjate que ya no estoy preguntando nada más. O sea, que hay cosas que son muy básicas, que están incluidas en unos scores sí, en otros scores no, pero que sí que nos ayudan a nosotros a tener nuestra propia estructura. Nosotros tenemos nuestro propio score, el score MADEIN 12 de octubre, ajustado a nuestra población y a la experiencia que nosotros hemos tenido con nuestros propios puntos de corte, y es el que utilizamos, que lo tenemos ahora. Hemos publicado los protocolos de la unidad y en él, bueno, pues viene un poco referenciado cómo hacemos la estratificación pronóstica. Porque nosotros, aparte de estas cosas, también tenemos muy en cuenta otras, como por ejemplo, que el paciente haga arritmias. Eso es un dato muy preocupante, que si empieza a aparecer el flúter auricular, que sobre todo en pacientes que llevan muchos años de evolución de la enfermedad, el flúter aparece y es un dato de alarma de que las cosas están empezando a torcer. O sea, hay algunos datos de alarma que no están incluidos en los scores. Los scores están pensados para los 3 primeros años de evolución de la enfermedad. Luego ya cuando la cronicidad aparece, pues hay otras muchas cosas que también pueden ser intercurrentes. Y desde luego la comorbilidad y la edad es muy importante. Cuanto más comórbido, menos importancia tiene la hipertensión pulmonar. O sea, si la señora tiene 70 años sin insuficiencia renal, hipertensión y diabetes, pues mira, el score de la hipertensión pulmonar como que sí, que vale, que de acuerdo, algo hará. Pero no es igual que cómo te va a funcionar una persona de 32 años que solo tiene hipertensión arterial pulmonar. Perfecto. Visión global, que se dice, visión de conjunto. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, doctor. Bueno, para seguir con la entrevista, nos gustaría preguntarle, también haciendo referencia a hacer un buen manejo precoz de este grupo de pacientes tan complejo y del cual muchos doctores e incluso cardiólogos desconocen o no lo piensan en consultorio. Le queremos consultar, en su experiencia, ¿existe alguna manera de
tratar de mejorar el retraso que existe en el diagnóstico de la hipertensión pulmonar? Bueno, hay un concepto que además ahora que estamos todo el día con la ideología de género, pues es curioso, o sea, pensar que las señoras cuando se sincopan puede ser que estén enfermas, no tienen por qué estar locas, porque sigue habiendo mucha tendencia a que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar llegan al diagnóstico después de tener un tratamiento antidepresivo, de haber ido al psicólogo durante N tiempo y de haber sido tachadas de histéricas, de locas y de cosas y de gentilezas similares. O sea, las mujeres jóvenes pueden estar enfermas y hay veces que simplemente haciendo un electrocardiograma puedes tener el diagnóstico en tu mano porque tienen una hipertrofia ventricular derecha muy clara. Entonces hay que pensar en que la enfermedad existe, es poco frecuente, pero existe, y que sobre todo en los grupos de riesgo, como pueden ser los pacientes con una cardiopatía congénita operada en la infancia, la hipertensión pulmonar tiene que estar siempre en tu pensamiento, porque es algo que se puede presentar y que a lo mejor a ese niño le dieron, o esa niña la dieron de alta, y tú la ves a los 20 años y resulta que tiene hipertensión pulmonar severa. Con lo cual, tú te lo tienes que plantear y en esos casos el electrocardiograma, la placa de tórax, las cosas básicas de toda la vida, te pueden ser muy útiles. Una hipertrofia ventricular derecha con un síncope en el mismo paciente te tiene que preocupar mucho, porque las posibilidades de que tenga hipertensión pulmonar son muy altas. Entonces, es que tú tienes que acostumbrarte a barajar ese diagnóstico, sobre todo en las consultas de cardio y de neumo. Los neumos nunca piden un electro. Bueno, pues en una mujer joven que no es asmática y que tiene disnea y que te cuenta no sé qué, pues, hombre, piden un electro. Que te lo informe el cardiólogo, pero por lo menos pide un electro, porque es tremendamente útil. Igual que a nosotros pedir unas pruebas de función respiratoria para descartar que la señora no tenga un asma en lugar de tener una hipertensión pulmonar, que es más probable, ¿no? Pero todo este tipo de cosas otra vez hay que integrarlas. Y luego está todo el tema de la tromboembólica crónica, claro. Después de la embolia del pulmón, los síntomas persistentes, hay que escuchar a los pacientes, hay que plantearse el hecho de que pueden tener una tromboembólica crónica. Nadie diagnostica en lo que no se piensa. Entonces, probablemente esto enlaza en buena medida con lo que tú has empezado diciendo. Hay muchos cardiólogos y muchos neumólogos que no saben que esta enfermedad existe. Si no saben que existe, no la pueden diagnosticar. Y es verdad que es difícil diagnosticarla, porque es absolutamente inespecífica. Yo cuando les cuento la hipertensión pulmonar a los alumnos de cuarto, que es el curso en el que se da cardiología en España, en la carrera de medicina, siempre les digo, es que la hipertensión pulmonar no puede ser más inespecífica. Tiene los síntomas propios de la cardiología. Porque si yo os pregunto, ¿qué cardiopatía produce disnea, angina y síncope? Y me decís todas, gracias. ¿Podemos hacer una preguntita un poco más concreta? O sea, que es así. Entonces, evidentemente, hay que pensar un poco en posibilidades, en epidemiología, las señoras con esclerodermia, muchas veces con 60, 60 y tantos años, las pacientes jóvenes. Bueno, hay que pensar que esta posibilidad existe. El electro es muy útil cuando la enfermedad está evolucionada. En la de la presión pulmonar de 22 no lo vas a ver en el electro, pero lamentablemente hay muchos pacientes que te llegan cuando te mandan el informe, tenía hipertrofia ventricular derecha hace 3 años. Y tú lo estás viendo en este momento y la señora se llevaba quejando más de 3 años. O sea que hay que pensar que esa posibilidad y que esa es una realidad. Y hombre, ahora con el eco, pues evidentemente se facilita el acceso. Pero hay que utilizar un poquito primero, porque no podemos colapsar las unidades de eco, hay que utilizar primero un poquito lo que se llama el sentido común, ¿no? Sí, es verdad que el manejo es complejo, pero hay ciertas herramientas que tenemos que por ahí no necesitan tanta complejidad, que por lo menos la sospecha nos la pueden dar y nos pueden avisar de cuándo tenemos que llevar un paciente. Es más, he visto que se han propuesto algunos algoritmos para manejo de pacientes en centros donde no hay cateterismo derecho. Entonces, efectivamente. Si bien la mayoría de los pacientes se terminan manejando en un centro donde después, sea por el seguimiento, confirmar el diagnóstico, cuentan con un catéter de Swan-Ganz, la mayoría de los pacientes están distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, digamos. Entonces, claro, es que ese es el tema. Tener esos signos de alarma para poder identificar ese paciente precozmente. Claro, porque ten en cuenta que el diagnóstico precoz, que es lo más difícil de hacer, cae sobre el no experto. Exactamente. Es así.
O sea, yo no hago diagnóstico precoz, lo haces tú. Claro. Yo puedo hacer alguna vez diagnóstico precoz. Yo me acuerdo de una chica que nos mandaron para una mesa basculante, que haciendo el electro le dije, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo que una mesa basculante? La chica tiene un perfil de hipertensión pulmonar que tira para atrás, vamos a hacerle un eco. Pero Claro. casualidades de la vida. O sea, yo estoy al final de la pirámide, con lo cual pocas veces voy a afrontar un diagnóstico precoz. Sin embargo, el diagnóstico precoz, que es increíblemente difícil, lo tiene que afrontar el médico no experto. Y la única manera de que lo afronte es martillándole en la cabeza de que esa posibilidad existe, y creo que el elemento más importante es que ahora disponemos de tratamientos que van a cambiar el pronóstico de vida del paciente. Porque yo cuando empecé a trabajar en esto, total, daba igual, se moría lo mismo, pues tampoco era una cosa que te tuvieras que dejar mucho las pestañas en hacer diagnóstico, que más daba, si se iba a morir igual. Pero bueno, yo creo que eso ya es un tiempo del pasado, y ahora tenemos, como con otras patologías, un arsenal terapéutico que va a cambiar drásticamente la vida del paciente. Perfecto. Bueno, continuando un poco con el diagnóstico de los pacientes y viendo a ver si nos podemos ir metiendo en las nuevas guías europeas de hipertensión pulmonar. El concepto de hipertensión pulmonar en el ejercicio se nombró en los últimos años, ingresó, salió en NISA 2018. Queríamos saber qué le parece a usted, si cree que en las nuevas guías europeas se volverá a reintroducir este concepto de hipertensión pulmonar en el ejercicio. Bueno, yo como ya te he dicho, adivinar no lo sé, pero sí que lo que está en el sentir de la comunidad científica es que llegamos tarde al diagnóstico, que necesitamos conocer más de las fases iniciales de la enfermedad, porque siempre nos quejamos de que hay pacientes que no responden al tratamiento o que necesitamos muchos tratamientos a la vez para hacer algo. Tal vez, si consiguiéramos llegar a la historia de la vasculopatía pulmonar en fases más precoces, podríamos obtener un éxito mayor. En ese contexto es en el que se ubica el cateterismo de ejercicio, y luego porque también nos enfrentamos a pacientes con disnea que no sabemos qué les pasa. Y bueno, al principio la medicina se ha ido afinando, ¿no? Antes te miraban 3 cosas y no era ninguna de las 3, pues a tu casa. Pero poco a poco hemos ido aprendiendo que eso de a tu casa pues era bastante arriesgado, porque volvía 2 años después con un patatal que, vaya por Dios, si hubiéramos hecho algo 2 años antes hubiera sido tremendamente útil. En ese sentir, yo creo que el cateterismo derecho de ejercicio va a tener un huequito en las guías. A lo mejor me equivoco y, oye, al año que viene me dice, estás colado. Bueno, pues puede ser. Pero yo creo que tal y como van las cosas y esa sensación que tenemos de llegar tarde y de explicar síntomas en pacientes que no son explicables. O sea, hay una discrepancia. Nosotros estamos haciendo, pues en los 2 últimos años, en los pacientes con enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar en reposo, les estamos haciendo cateterismo cardíaco de ejercicio y ergospirometría con consumo de oxígeno, las 2 cosas. Y en gran medida muchas veces encuentras la explicación de un señor que en el cateterismo cardíaco tenía unas resistencias vasculares pulmonares de 2 y una presión pulmonar media de 18, que decías, venga tío, tienes cuento, ¿qué pasa? Nada. Pues ese señor te hace una respuesta patológica al ejercicio, que corresponde a cuando te decía que él no podía descargar el camión, que tú lo mirabas como diciendo, este es lo que no quiere es descargar el camión. Le duelen los riñones, ¿no? O sea, que hay veces que ya no solo es hacer un diagnóstico precoz, sino solventar el problema del paciente, porque no debemos nunca de olvidarnos que somos médicos y nuestra misión es tratar y mejorar a los pacientes. Entonces, uno de los elementos fundamentales es diagnosticarlos correctamente. Yo creo que va a tener un lugar en las nuevas guías, creo que además sería necesario, y que si para esta no llega, pues tendrá que ser para NISA 2024 o yo qué sé, pero que creo que sí que va a ser un tema que se tenga que retomar y que se tenga que, bueno, pues tendrá sus incertidumbres, como todo en medicina cuando se empieza. Es verdad que no tenemos ni idea de la historia natural, pues ya la aprenderemos, pero es que si nunca damos el paso, nunca podremos aprender nada, porque estaremos siempre pensando que es una entelequia. Y tal cual, y poder llegar también un paso adelantado a la enfermedad y no estar corriendo la de atrás. Exacto, esa es la idea. Bueno, haciendo referencia a lo que usted había nombrado previamente, con respecto a que tenemos hoy en día algunas armas para hacer frente a esta enfermedad, cosa que en años previos éramos capaces más que nada de aumentar la distancia de los 6 minutos y capaz tal vez un poco más.
Quería preguntarle con respecto al tratamiento, ¿en qué pacientes usted recomendaría una terapia agresiva de inicio, por ejemplo, con un triple esquema de medicación? Bueno, para nosotros es muy importante la triple terapia de inicio contemplando las prostaciclinas sistémicas en los pacientes jóvenes con criterios de alto riesgo o aunque no estén en una situación de alto riesgo, porque no estén catastróficos, pero con mucha severidad hemodinámica. Lo que nosotros hemos aprendido con el tiempo es que si consigues una reducción de más del 50% de las resistencias vasculares pulmonares de entrada, el pronóstico del paciente cambia. O sea, tenemos que ser agresivos, porque ahora somos capaces de conseguir esas reducciones espectaculares del perfil hemodinámico de los pacientes. Y a fin de cuentas, si uno piensa, en gran parte es la propia presencia de la hipertensión pulmonar en el lecho vascular pulmonar, el cizallamiento, el estrés de pared, la que perpetúa el daño vascular. Con lo cual, si conseguimos amortiguar eso, probablemente vayamos de una manera más lenta, ¿no? Y en el paciente joven con mucha severidad hemodinámica nosotros somos muy agresivos de entrada. Usamos o doble terapia oral, que es lo menos que se despacha, que se suele decir, o cuando contemplamos la triple es porque hay mucha severidad hemodinámica o el paciente está en una situación de alto riesgo y por tanto vamos a hacer prostaciclinas sistémicas. No usamos la triple terapia oral, nunca, de entrada. Sí en la evolución de la enfermedad, pero de entrada no. O nos quedamos en la doble oral o la situación ya requiere una medida más agresiva y vamos a la triple con prostaciclina sistémica, bien sea subcutánea o bien sea intravenosa. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, otro de los interrogantes que normalmente se nos presentan en la unidad coronaria es el recibir pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo. Uno muchas veces logra resolver el cuadro en el contexto agudo, pero al pasarlo a la sala o al darle el alta a los pacientes, uno empieza a preguntarse cuál es el riesgo de que ese paciente que tuvo un tromboembolismo pulmonar agudo pase a realizar una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Si hay algún score o algo que nos haga predecir que ese paciente tiene un mayor riesgo a presentar una enfermedad tromboembólica crónica o hipertensión pulmonar. Vamos a ver, como una respuesta genérica te diré que aproximadamente el 3 y el 4% de los pacientes con una embolia pulmonar aguda desarrollan tromboembólica crónica con hipertensión pulmonar en reposo. ¿Cuántos las desarrollan sin hipertensión pulmonar en reposo? No lo sabemos, porque eso ha sido una cosa que nos hemos topado con esa realidad al estudiar a los pacientes que pensábamos que tenían hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, con lo cual de ese segundo elemento no. Pero tenemos factores que dependen de la embolia de pulmón y factores que dependen del paciente. ¿Cuáles serían los factores que dependen de la embolia de pulmón? Pues fundamentalmente los factores que dependen de la embolia de pulmón es el embolismo masivo o submasivo, que da igual que le haya tratado con fibrinolíticos o no. El tratamiento con fibrinolíticos no protege del desarrollo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica después. El que tenga hipertensión pulmonar por encima de los 50 milímetros de mercurio en la fase aguda de la embolia de pulmón. Eso también es un dato muy llamativo y en muchas ocasiones lo que nos está hablando es de que estamos viendo una embolia de pulmón aguda en un paciente que ya tiene una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica subyacente. De la misma manera, los pacientes que cuando tienen el episodio de embolia de pulmón te cuentan una historia de disnea que no empieza tal día como hoy que he tenido la embolia de pulmón, sino que yo ya tengo, pues yo ya desde hace un año o yo ya desde hace no sé cuántos meses tengo disnea. Ahora, claro, me he puesto mucho peor. Bueno, ya, pero no es el deterioro, coincide con la embolia de pulmón que yo estoy diagnosticando. Eso, por decirlo de alguna manera, son factores que evidentemente nos hablan de un riesgo mayor de desarrollo de tromboembólica crónica o de que ya la tiene el paciente, como la presencia de hipertrofia ventricular derecha en el electro, establecida, no el típico signo de la embolia de pulmón, ¿no? Y después hay una serie de características del paciente que también hacen que ese riesgo sea mayor. Pacientes con portadores de catéteres centrales permanentes o con derivaciones ventrículo-atriales. Pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas. Pacientes con trombosis venosa profunda o embolias pulmonares de repetición o con embolia pulmonar idiopática. Esos pacientes tienen más riesgo
que los otros de poder desarrollar en el seguimiento una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y en ellos yo voy a tener que hacer una búsqueda de complicación, incluso en ausencia de síntomas. Voy a tener que mirar si tienen defectos de perfusión persistentes, cómo tienen el eco, voy a tenerlo que buscar. Porque muchas veces, precisamente, la embolia pulmonar idiopática es la embolia pulmonar que se presenta en el joven. Y es un paciente que no se nos puede despistar. Aparte de las consideraciones que hay que hacer con la anticoagulación de la embolia pulmonar idiopática a largo plazo, ¿no? Perfecto. Sí, muchas veces también uno se pregunta si el paciente sí o sí hay que hacerle un screening por default, por así decirlo, pero habría que ver mucho más el cuadro clínico, antecedentes, como bien dice usted, Claro. y a partir de ahí... En paciente sintomático. Perfecto. En el asintomático, el screening no, salvo que tenga estos factores de riesgo que hemos comentado. En el paciente sintomático sí que hay que hacer screening, porque hay otro dato que es muy importante a pensar en la tromboembólica crónica. La tromboembólica crónica es la gran simuladora. O sea, yo puedo tener una miocardiopatía dilatada y tener una tromboembólica crónica, ya que la vida es dura. O puedo tener EPOC y tener una tromboembólica crónica. De hecho, la comorbilidad es mucho más alta en los pacientes con tromboembólica crónica. Y eso conlleva muchas veces a que haya un tiempo enorme entre el episodio de embolia pulmonar y el diagnóstico de tromboembólica crónica. Igual han pasado 7 años. ¿Y este señor qué pasa? ¿Que ha estado todo estupendo y a los 7 años le ha dado por hacer tromboembólica crónica? No. Este señor igual lleva con la tromboembólica crónica. Nosotros hemos visto trombos calcificados como huevos de gallina. Porque eso lleva ahí metido ya, ni se sabe qué dice el cirujano. Me da pavor porque cruje. Cuando lo voy a sacar es un material tan calcificado que se deshace. O sea, se fragmenta, ¿no? Se cruje, se fragmenta, porque ese señor iba con eso ahí metido a saber el tiempo que lleva, ¿no? Entonces, eso habla mucho del retraso del diagnóstico en una entidad que es una complicación de un evento agudo que nosotros tenemos delante de las narices, ¿no? Sí, tal cual. Muchas gracias. Bien, y haciendo referencia, digamos, tanto al tromboembolismo pulmonar como a la enfermedad tromboembólica crónica, está descrito, ahora, bueno, lo hemos visto mucho, los casos de COVID, el tema de la pandemia, y mucha gente se pregunta, nos ha pasado en nuestra residencia, en ciertas clases, pregunta de los chicos al pobre desafortunado que le toca dar la clase que le da el resto de la residencia, ¿sí? Las personas que tienen COVID tienen mayor riesgo por este fenómeno protrombótico a desarrollar hipertensión pulmonar en el futuro. ¿Tenemos algún dato o sospecha de que esto sea así? Vamos, esto es el mercadillo de las hipótesis. Hay gente que cree que sí y hay gente que cree que no. Igual que también había gente que era muy pesimista y pensaba que iba a haber un aumento exponencial de la fibrosis pulmonar residual al COVID, y luego, bueno, pues siempre hay gente que se queda con fibrosis pulmonar, pero es mucho menos de lo que parecía. Pues cuando nosotros empezamos a ver el incremento de las embolias de pulmón en el COVID, también pensamos, Dios mío, esto va a ser terrorífico, porque además se produce también en un contexto de inflamación crónica, o sea, vamos a estar pilladísimos. Pero después hemos visto que no parece, todos tenemos pacientes con tromboembólica crónica que han tenido un COVID, pero es que han tenido una embolia de pulmón. ¿Lo hace más frecuente el haber tenido el COVID o no? Pues desde luego lo que no hay es una alarma epidemiológica, o sea, no hemos visto un incremento significativo. También es cierto, al menos en España, que tenemos un sistema sanitario que sigue estando un poco colapsado, vamos a decirlo así de manera fina. Está un poquito colapsado, entonces hay un retraso en el diagnóstico de cualquier cosa. También puede haber un retraso en el diagnóstico de un paciente que haya tenido el COVID y que luego se quede con o desarrolle hipertensión pulmonar. A día de hoy, desde el punto de vista epidemiológico, no tenemos ningún dato. Hipótesis, las que quieras. Parece ser así, no solamente con el riesgo de hipertensión pulmonar, sino con el resto de las patologías a las cuales la gente dice, la persona que tiene COVID tiene mayor riesgo de tener depresión, tiene mayor riesgo de tener fibrilación auricular, tiene mayor riesgo de tener infarto. La verdad que es probable que en unos años, cuando tengamos más datos acerca de esta pandemia, veremos cuál de ellas es verdaderamente el COVID un agente causal y en cuáles de ellas simplemente estaba presente porque está presente
en todas las personas que estuvieron internadas durante ese periodo, y la verdad que es un tema de mucha relevancia, porque la mayoría de las publicaciones que vemos en las revistas científicas hacen alusión a la prevalencia o al COVID como una enfermedad que gatilla otras enfermedades, y la verdad que no sabemos hasta qué punto esto es así, pero la verdad que es de más interesante. Pero vamos a tener que esperar para saber, porque realmente a día de hoy las hipótesis, además, si en algo hemos visto las bofetadas que se dan a la evidencia científica en poco tiempo, ha sido porque ante el vacío de conocimiento se han asumido como ciertas o como totalmente ciertas afirmaciones que no tenían una base suficiente y que se han ido cuestionando con el paso del tiempo. Por ejemplo, ahora el Omicron pues nos ha enfrentado a muchos pacientes que tenían una enfermedad y vaya por Dios tenían COVID, pero el COVID era como un adorno en su vida, ¿no? Que le complicaba todo, porque ya no te pueden operar, porque ya no sé qué, porque ya no sé cuántos. O sea, que todo el tema del COVID, yo creo que si realmente conseguimos dejarlo atrás, lo vamos a tener que analizar porque va a ser un excelente punto de aprendizaje para todos. Es verdad, muchísimas gracias. Bueno, volviendo un poco a los pacientes que son sintomáticos tal vez en el esfuerzo, le quería plantear qué deberíamos realizar en un paciente que presenta síntomas en esfuerzo cuando le realizamos una prueba en reposo, vemos que no tiene un diagnóstico para hipertensión pulmonar, tiene un antecedente de una tromboembolia pulmonar aguda y en la ergoespirometría aumenta las presiones pulmonares. ¿A esos pacientes debemos comenzar a tratarlos? Bueno, en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar en el ejercicio, nosotros lo que estamos haciendo, dentro de que no hay una pauta establecida, es que si realmente están sintomáticos, les hacemos tratamiento desobstructivo, más que tratamiento farmacológico. Porque en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica hay dos componentes en la enfermedad. Una es la obstrucción y otra es la vasculopatía. La vasculopatía en general va detrás de la obstrucción. Cuando la obstrucción persiste en el tiempo y tengo zonas del pulmón que unas están perfundidas, otras no. Tengo zonas del pulmón que están recibiendo colaterales sistémicas y que eso está evidentemente dañando el lecho vascular pulmonar, es cuando la vasculopatía se va a desarrollar. Con lo cual, en esos pacientes que aparentemente están en fases iniciales y si están claramente sintomáticos, nosotros lo que hacemos es tratamiento desobstructivo. Y en eso tenemos experiencias satisfactorias tanto en cirugía como en angioplastia pulmonar. Perfecto. Y haciendo alusión siguiendo esta línea de tratamiento en la hipertensión pulmonar, hemos hablado sobre la importancia de la triple terapia de inicio, sobre en qué pacientes podemos considerar un doble esquema, en quiénes hablar por vía ya de 3 terapias de una manera más agresiva. Inclusive usted ha nombrado lo que es la angioplastia y la cirugía, pero sabemos que en todo tratamiento cardiovascular, como usted ya hizo referencia en preguntas previas, está toda la parte no farmacológica. Entonces, ¿qué papel le deberíamos dar a lo que es la rehabilitación cardiovascular basada en el ejercicio en los pacientes con hipertensión pulmonar? Bueno, la rehabilitación es uno de los tratamientos que más impactan en la calidad de vida del paciente. Más que nada. En el paciente que está más comprometido, le recupera la autoestima y le da la independencia que ha perdido. Hay muchos pacientes que tienen tanto miedo y bueno, y los familiares ya ni te cuentan. No, porque no salgas, que te vas a perder el conocimiento, no hagas esto, que te va a pasar no sé qué, es que no les dejan moverse. Entonces, la rehabilitación les da a ellos confianza en sí mismo y les da independencia. Y eso es absolutamente importante. Eso desde un punto de vista holístico, si queremos llamar. Pero es que después, realmente, como en todos los ámbitos de la cardiología, el ejercicio programado mejora el rendimiento cardíaco. Y aunque la hipertensión pulmonar, la enfermedad radica en los vasos del pulmón, realmente lo que nosotros vemos y marca el pronóstico de los pacientes es la función cardíaca, con lo cual el tratamiento rehabilitador es absolutamente esencial en los pacientes con hipertensión pulmonar. Es verdad, como es hablando un poco de eso, siempre
especialmente en las residencias, cuando uno está estudiando las guías y quiere saber todos los tratamientos y el nivel de evidencia, se encuentra muchas veces con tratamientos que tienen nivel de evidencia 2A, C, o tratamientos que no tienen tanto sustento, pero que uno está obstinado en poner más medicación, y simplemente revisando no solo la guía de hipertensión pulmonar, sino inclusive hablando de hipertensión arterial esencial, cuando uno busca las recomendaciones o en la guía de prevención cardiovascular, todo lo que es la parte no farmacológica, desde el descenso de peso hasta la actividad física programada, hasta una dieta saludable, inclusive tienen niveles de indicación altísimos que, por lo menos en mi experiencia, los residentes subestimamos. Le damos mucho más importancia a dar un medicamento, especialmente si es un medicamento novedoso, con un estudio reciente y que sea caro, comparado al ejercicio físico, al tratamiento no farmacológico y las medidas que deberían estar presentes, en verdad, en la hipertensión pulmonar, en el infarto, en la hipertensión arterial, en las arritmias, en cualquier escenario dentro de la cardiología y de la medicina en general. Así que me parece que es totalmente acertada su visión. De la educación médica la recibimos a través de la industria. Es verdad. Y eso es así, en todos los países del mundo. También te diré que muchas veces, sobre todo cuando se trata de una enfermedad rara o de un efecto concreto, es la industria la que pone el altavoz. Yo que viví la llegada de los ensayos clínicos a la hipertensión pulmonar, antes la hipertensión pulmonar era como si no existiese. Nadie quería saber nada, los pacientes se diagnosticaban cuando ya estaban a punto de morirse, era un horror. Sin embargo, el altavoz de la industria hizo levantar el interés, levantar el conocimiento y que la gente empezara a pensar en la posibilidad diagnóstica. Siempre tiene esta dualidad, pero lo que tú dices es innegable. O sea, el manejo de los diuréticos en la hipertensión pulmonar es clave. Hay que saber poner diuréticos en la hipertensión pulmonar y va a influir en la calidad de vida del paciente, indudablemente. La rehabilitación, muy importante, ajustar el oxígeno. O sea, hay una serie de cosas, hablar del embarazo, de la planificación familiar, todas esas cosas que no son farmacológicas en el estricto senso, son muy importantes en un paciente de hipertensión pulmonar, muy, muy importantes, pero quedan como en un segundo plano por el manejo farmacológico, porque de alguna manera es como más fácil. Es más fácil darle una pastilla que montar un programa de rehabilitación. Es mucho más fácil darle a alguien una pastilla que estar 3 horas hablándole de los riesgos del embarazo y de la planificación familiar y de no sé qué. O sea que hay veces que también, en términos de el tiempo que yo dedico y la respuesta que obtengo, pues el tratamiento farmacológico es lo más agradecido. Es a lo mejor lo más caro, pues lo más agradecido. Entonces, bueno, todo pesa, ¿no? Todo pesa. Tal cual, además irían de la mano también el entrar a un programa de rehabilitación cardiovascular, mayor control, seguimiento más estricto también y mayor educación para el paciente también. Claro, o sea, la educación sanitaria, y eso es otro tema que también es muy importante en los pacientes con hipertensión pulmonar. Todos los pacientes con enfermedad crónica tienen que convertirse en lo que está ahora tan de moda, que se dice paciente experto o el empoderar al paciente. A mí me parece una palabra horrible, porque yo no la había oído nunca en mi vida. Yo creo que se la han inventado y ahora la tenemos que usar todos, esto de empoderar. Pero bueno, como se dice ahora, ¿no? Empoderar al paciente. O sea, el paciente tiene que conocer su enfermedad y tiene que ser partícipe de las decisiones. Eso es muy importante cuando le vamos a dar fármacos que producen efectos secundarios. O sea, no podemos tener al paciente como si fuera un niño pequeño que diga me duele la cabeza, dejo la pastilla. Tiene que saber lo que se juega. Yo muchas veces les comento a los pacientes, algunos de los fármacos de la hipertensión pulmonar tienen muchos efectos secundarios. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y la quimioterapia qué tal? ¿No tiene efectos secundarios? ¿O la radioterapia? Estamos hablando de una enfermedad potencialmente mortal. Con lo cual, todo eso forma parte de la educación sanitaria y de la concienciación del paciente, de que él tiene que saber qué opciones tiene y de que tiene que asumir la opción que ha elegido en cada momento. Tenemos que hacerlos mayores de edad, quiero decir, no viejos, pero sí mayores de edad. Entonces, todas esas cosas forman parte de lo que sería el conjunto de las medidas no farmacológicas de la hipertensión pulmonar, porque son muy, muy importantes. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, ya yendo un poco más al extremo de la enfermedad, que es algo que es por ahí un poco más tabú o no se habla tanto, es ¿cuándo se debería indicar el trasplante en pacientes con hipertensión pulmonar?
Pues el trasplante en los pacientes con hipertensión pulmonar lo tienes que indicar cuando el paciente persiste en riesgo alto o en riesgo intermedio alto después de estar en triple terapia. En el riesgo intermedio alto ya lo tienes que ir mandando a trasplante. Si lo tengo con doble oral y prostaciclina sistémica y no lo he llevado a una situación de bajo riesgo clara, que hombre, no hace falta que esté estrictamente, pero casi bajo riesgo, por decirlo de alguna manera, lo tengo que mandar para trasplante. Porque ten en cuenta que además luego el tiempo de espera en cada programa de trasplante es diferente. La experiencia de cada programa de trasplante es diferente. Hay programas de trasplante que están más hechos a manejar pacientes en una situación más crítica. Nosotros en nuestro hospital tenemos la indicación de trasplante que llaman los neumólogos de mi hospital el paracaídas de Pilar, que son los pacientes que nos echan de cualquier lugar de España como un paracaídas. De repente te cae el paciente que viene en un helicóptero, que viene de no sé qué manera, que tienes que hacer lo que sea por mantenerlo vivo y va a trasplante urgente. Bueno, en nuestro hospital no nos ha quedado más remedio que asumir eso, porque somos un centro de referencia nacional, pero eso no es lo deseable. No tiene nada que ver con que el trasplante sea arreglado, que el paciente pueda esperar el donante óptimo, como en cualquier trasplante. Que no lleguemos peleándonos con que si tenemos suficientes plaquetas o no, lo tenemos que sacar de lista y luego meterlo. Entonces, la lista de espera del trasplante pulmonar es larga, porque además hay que acordarse de que los requerimientos de talla, peso y esas cosas en el trasplante pulmonar son mucho más estrictos que en el trasplante cardíaco. Con lo cual nos va a costar encontrar un donante. Las mujeres son muy pequeñitas en general, sigue habiendo mucha diferencia entre el tamaño de la mujer y el tamaño del hombre, al menos en España, que los hombres han crecido mucho, pero a las mujeres no les ha tocado. Con lo cual, las mujeres con hipertensión pulmonar siguen siendo pequeñitas como toda la vida. Entonces nos va a costar encontrar un donante, han tenido niños, con lo cual podemos tener más problemas de citotoxicidad. O sea, el trasplante, para que luego pueda ser una realidad asistencial, hay que pensar en él pronto. Porque luego, si no, nos podemos pillar los dedos y no llegar. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Para ir terminando, nos gustaría preguntarle acerca de cuáles son las nuevas terapias que están en desarrollo o qué es lo nuevo que se viene a futuro o en qué se está trabajando en hipertensión pulmonar que va a ser de lo que estemos hablando dentro de los próximos años. ¿Qué nos puede contar acerca de lo nuevo? Bueno, pues realmente estamos viviendo ahora, podríamos llamarlo un momento dulce en la investigación de la hipertensión pulmonar, porque se ha producido una eclosión post-COVID. Yo creo que estaban todos retenidos por el COVID y nadie se movía, pero posterior al COVID e incluso durante el COVID ya se produjo un cambio en la manera de tratar. O sea, hemos pasado de unos fármacos que actuaban sobre la disfunción del endotelio vascular en términos sobre todo de vasodilatación, a fijarnos como objetivo terapéutico sobre todo o bien el control de la proliferación o el control de la inflamación. Entonces, nosotros ahora tenemos un fármaco que se llama Sotatercept, que actúa reequilibrando la pérdida de función de la vía del BMPR2 y es un fármaco que fundamentalmente va a producir antiproliferación celular en el lecho vascular pulmonar, que ha sido ya publicado sus resultados en fase 2 en el New England, que es un hito muy importante. No se suelen publicar ensayos clínicos en fase 2 en el New England. Eso en buena medida marca que es por fin, desde el año 2016, desde el año 2006, porque bueno, el Sedesipac no deja de estar en la vía de las prostaciclinas, me refiero a algo nuevo, que no teníamos nada nuevo, nada de una vía distinta, ¿no? Que fue el sildenafil el último que se sumó a las 3 vías, que cada una de ellas tiene pues, sus 3 fármacos o 4. Pues esto es algo que se puede poner encima, que poniéndolo encima incluso de pacientes que tienen los 3 fármacos ya con prostaciclinas sistémicas, consigue reducir las resistencias vasculares pulmonares un 30%, que nosotros además que tuvimos la suerte de poder participar con bastantes pacientes, nuestra experiencia fue tremendamente satisfactoria y además con un efecto bastante sostenido. Entonces yo creo que se hizo una fase 3 que se llenó a una velocidad que yo no había visto nunca. Estaba previsto que el ensayo clínico acabara en verano y acabó en febrero, el reclutamiento. O sea, fue
tremendo. Todo el mundo como loco reclutando a los pacientes que tenías para el ensayo porque no fueran a quitarte el sitio y evidentemente te quitaran el sitio. Y luego la otra línea que también se está investigando mucho es la vía del imatinib, de los inhibidores de la roquinasa, que el imatinib en principio tuvo unos buenos resultados hemodinámicos, pero tuvo bastante complejidad en términos de efectos secundarios. Se ha buscado un fármaco que es de la misma familia, por decirlo de alguna manera, pero más específico para determinados receptores, como es el sulitinib, que acaba de terminar la fase 2 en cuanto a lo que es el reclutamiento de pacientes, y que yo espero que a finales de este año probablemente podamos tener algún resultado, que es un fármaco inhalado que se inhala 2 veces al día. Y bueno, pues la experiencia que nosotros tenemos, que tenemos bastantes pacientes, la verdad, pues es difícil de saber porque como no produce efectos secundarios, este inhalado, pues no sabemos quién está en tratamiento activo y quién no. Con lo cual vamos a tener que esperar a las fases de extensión para enterarnos, porque ahora no sabemos a quién le ha tocado qué. Y después la última de las vías que también está levantando bastante interés es la vía de la serotonina, en un preparado que no atraviesa la barrera hematoencefálica, con lo cual no tenemos problemas de depresión, etcétera, etcétera, y que parece que también tiene buena pinta y que está ahora haciendo su recorrido en fase 2. A continuación vamos a tener imatinib inhalado, vamos a tener más cosas. O sea, estamos ahora en un momento dulce de investigar fuera de la caja, como digo yo. Por favor, un poquito de fuera del área de confort. Si no nos importa, no sale. Bueno, pues no ha salido, pero vamos a ver si hacemos algo fuera de la línea de confort, porque ya a las 3 vías estas farmacológicas les hemos sacado todo lo que se les puede sacar. Ya lo tenemos inhalado, ya lo tenemos subcutáneo, ya lo tenemos por vía oral, ya lo tenemos que sea 3 veces al día, ya lo tenemos que solo sea 1 vez al día. Ya, bueno, ya no lo hemos inventado todo, ahora vamos a ver si buscamos otra cosa, ¿no? Yo creo que en eso es en lo que estamos ahora, creo que es un momento muy, muy importante y que puede cambiar el paradigma del tratamiento de aquí a unos años. Es fenomenal tener una noticia así porque por varios aspectos. En primer lugar, como usted dice, tener una nueva vía, tratar de disminuir puntos duros en ensayos clínicos o por lo menos mejorar la calidad de vida de los pacientes con lo discapacitante que puede llegar a ser esta enfermedad. Y así como había nombrado, cuando sale una nueva medicación, además de salir a la luz un nuevo tratamiento, también se vuelve a nombrar una enfermedad para que en ningún momento quede olvidada. En los últimos años hemos visto que cada vez hay más información, cada vez hay más reuniones científicas, cada vez hay más promoción para que el cardiólogo clínico no es que tenga la necesidad de tratarlo o manejarlo enteramente él, sino por lo menos identificarlo, saber que existe ese tratamiento, derivarlo a la persona indicada para que ese especialista sepa si es pasible o no de recibirlo, ya sea porque tenga indicación médica o porque los costos o la disponibilidad de esa medicación, que, bueno, no sé cómo estarán en España, pero por lo menos en los países sudamericanos tenemos bastantes problemas para el acceso a estas medicaciones con beneficios para nuestros pacientes, especialmente por la falta de cobertura por las obras sociales o porque el propio paciente no tiene ninguna obra social y a veces entra en un protocolo de investigación para poder recibir la droga, a veces tiene suerte y la consigue de alguna otra manera, pero la verdad es que el panorama parece ser bastante positivo en los próximos años. Yo creo que sí, que estamos en un momento dulce, que veremos al final en qué termina, pero digamos que las expectativas son altas. Como digo yo siempre, oye, soñar es gratis. Yo que empecé a trabajar en la hipertensión pulmonar en el año 2000, ¿quién me hubiera dicho a mí en el año 2000 que estaríamos donde estamos? O sea, no me lo hubiera podido creer. Con lo cual yo creo que tenemos motivos para la esperanza. Vivimos una revolución terapéutica en los primeros años, en la primera década del 2000 al 2008, 2009. Bueno, pues ahora toca otra revolución terapéutica y ojalá también suponga un empujón tan importante como supuso el primero para la supervivencia, la calidad de vida y el bienestar de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, la verdad que ha sido una charla muy amena, hemos aprendido un montón y espero que este podcast tenga la mayor difusión posible, porque no solamente para que aprendan sobre hipertensión pulmonar,
sino para que sepan cuándo derivar un paciente, sepan qué tipo de tratamiento, sepan qué es lo que se viene. Le queremos agradecer muchísimo todo el equipo de CONAREC, todos los residentes de la Argentina, en verdad, porque que una persona como usted, con tanta experiencia, con tanta trayectoria, se tome un poco de su tiempo para hablar con nosotros y responder algunas de las dudas que tenemos en uno de los tópicos más desconocidos dentro de la cardiología, o por lo menos al que los residentes por momentos no le damos tanta importancia, salvo que al residente le guste la insuficiencia cardíaca y ya esté enganchado con esos tópicos. Y la verdad que es una experiencia fenomenal. Le quería simplemente dejar, si usted quiere dar algunas palabras de cierre, algún mensaje para nuestros residentes a lo largo de toda la Argentina, de España, de toda Latinoamérica, o para cualquiera que sea afortunado en poder escuchar esta amena charla. Así que bueno, le cedemos las palabras de cierre, doctora, y muchísimas gracias por su participación con nuestra sociedad y con todos los residentes. Bueno, realmente para mí es un honor. Una de las vocaciones más claras que he tenido yo siempre en mi ejercicio profesional ha sido la docencia. Me gusta muchísimo la docencia. Creo que es una parte esencial de la medicina y conforme uno va ganando experiencia, la docencia es una obligación. Tenemos que enseñar la experiencia y sobre todo cuando estamos manejando una enfermedad rara en la que la evidencia es limitada y la patología es compleja. Con lo cual, para mí realmente es un honor. Lo tengo siempre muy difícil decir que no a cuando se me ofrece participar en un foro abierto, cuando la gente tiene realmente interés en aprender y ganas de saber. Para mí realmente ha sido un tiempo muy agradable, muy delicioso. Me alegra ver que hay gente joven interesada en este tema y que, bueno, yo os veo realmente muy preparados, con un buen conocimiento. O sea, habéis hecho una revisión exhaustiva del tema porque las preguntas han sido realmente acertadas, que para mí es importante porque, bueno, habéis hecho un esfuerzo en conocerlo. Y enhorabuena por ello y evidentemente, pues, animar a todo el mundo a que piense que la hipertensión pulmonar es un área en crecimiento, es un área mucho más interesante de lo que pudiera parecer a primera vista, que vamos a enfrentar situaciones muy heterogéneas y en las que además muchas veces vamos a jugar a los detectives. Va a ser un reto el conseguir un diagnóstico correcto y también va a ser un reto el conseguir un tratamiento adecuado. Así que muchas gracias por brindarme esta oportunidad de acercarme a los residentes de la Argentina. Y como digo yo siempre, la Argentina es mi segunda patria, así que para mí ha sido un honor. Bueno, muchas gracias, doctora, y esperamos poder volver a contar con usted. Ahora también que volvemos a la presencialidad, ¿por qué no soñar que pueda llegar a venir a nuestro congreso en Mar del Plata? Muy bien. Pues venga, chicos, nos vemos. Perfecto, nos vemos, doctora. Un gran saludo.